En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Nuestra intención es enseñar todo el libro, donde Juan está enfatizando y exponiendo sus argumentos respecto a la divinidad de Cristo. Trata de convencer a los judíos y a toda persona que escucha o lee o estudia la palabra del Señor que Jesús es más que un hombre. Es Dios que en un determinado momento de la historia, para cumplir lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, envió a su Hijo Jesucristo al mundo, nacido de mujer, en el tiempo en que Dios desde la eternidad había designado. Hemos estado hablando sobre la incredulidad de los judíos frente a los mensajes y a los milagros que el Señor manifestó delante de ellos. Y estamos viendo aquí que había una persistencia de incredulidad, de resistencia al ministerio de Jesús y a la identidad de Jesús de parte de la dirigencia judía. Juan usa el término los judíos para referirse precisamente a las personas más importantes del pueblo de Israel. Los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote de turno, los fariseos, los escribas, los saduceos. Todos ellos no creyeron en Cristo, como previamente tampoco habían creído en Juan, que era el precursor, el que anunciaba la venida del Mesías. Juan predicó, instó al pueblo que se arrepintieran para que estuvieran listos para recibir a su Mesías. Sin embargo, los dirigentes del pueblo de Israel, las personas eminentes, los que ejercían la autoridad, no creyeron en él. Cuando Jesús se manifestó y anunció la venida del reino, diciéndole a la gente: arrepentidos, convertidos, el reino de los cielos se ha acercado y creed al Evangelio, ellos continuaron en su rebeldía para con Dios y tampoco recibieron a Cristo como el Mesías. ¿Recuerdan ustedes que Jesús, una vez que fue preguntado que con qué autoridad limpiaba el templo, con qué autoridad también hacía milagros y sanidades y predicaba y enseñaba como lo hacía, entonces el Señor les dijo: yo voy a responder la pregunta de ustedes si ustedes me responden la pregunta que les voy a hacer. Y les planteó la pregunta: ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Y ellos no quisieron responder esa pregunta, porque si respondían positiva o negativamente, se sentirían comprometidos, porque ellos no habían creído en Juan. Sin embargo, el pueblo sí había creído que Juan era un profeta de Dios. Ahora viene el Mesías anunciado por Juan, y ellos asumen una actitud de incredulidad, de soberbia, de altivez y de envidia, porque Jesús se manifestó de una manera maravillosa. Nadie había hecho los milagros que Jesús estaba haciendo. Milagros creativos, porque sanaba a los mancos y también a los cojos, daba vista a los que habían nacido ciegos. Y había gran gozo en el pueblo, gran gozo en las ciudades y en las aldeas donde el Señor llegaba y predicaba el Evangelio. Y los judíos tenían envidia.
Una de las razones que expone las Sagradas Escrituras que motivaron a los judíos, a la dirigencia de Israel, de crucificar a Cristo es porque le tenían envidia. Ciertamente el pueblo iba tras Jesús, el pueblo alababa a Jesús y él hacía cosas que jamás habían sido hechas ni en el tiempo antiguo ni en el tiempo presente, excepto Jesús, que manifestaba su mesiasgo de esa manera y también su divinidad. Dos cosas que eran muy, pero muy obvias en el ministerio de Jesús. Él era el Mesías y también Él era Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, los hombres. Y ellos persistían en su incredulidad. Y luego el Señor era muy consciente de que los judíos y el pueblo de Israel discutían porque algunos decían, este hombre es bueno, porque Jesús hacía milagros y beneficiaba al pueblo y él mostraba el amor y la misericordia de Dios. Y otros decían, no, es malo, engaña al pueblo. Y este criterio surgía precisamente de su incredulidad porque no querían de ninguna manera aceptar al Mesías. Y también tenían este criterio negativo respecto al Señor porque también los dirigentes no habían creído en el Señor, excepto algunos que creían en Él de una manera oculta, porque tenían temor de que fueran expulsados de la sinagoga. Luego aquí se narra la fiesta, una de las fiestas que el pueblo judío practicaba. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo en referencia al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo sobre los seres humanos porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Estas palabras que pronuncia el Señor cuando se derramaba agua sobre el patio del templo para conmemorar los eventos salvíficos que Dios había ejecutado en el tiempo antiguo, en el pasado de Israel, principalmente de cómo aquella roca seguía a Israel en el desierto y cómo de aquella roca manó agua durante 40 años, alimentando y saciando la sed del pueblo de Israel y también de sus ganados en un lugar donde no había agua, era el desierto, donde Moisés hablaba a la roca y de la roca brotaba agua para que el pueblo no pereciera de sed. Ahora el Señor está hablándoles a los dirigentes judíos que están practicando este rito conmemorativo de cómo Dios había provisto en primer lugar el maná del cielo para que se alimentasen en el desierto y cómo había también saciado la sed del pueblo de Israel de aquella roca a la cual Moisés le hablaba y de la roca brotaba agua para que el pueblo no pereciera. Ahora Cristo está señalando que aquellos eventos del pasado eran eventos proféticos que señalaban al presente, donde el Señor había sido enviado al Padre en esos momentos al pueblo de Israel como el Mesías. Y les dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba.
y de su interior correrán ríos de agua viva. Se presenta el Señor delante de los dirigentes y de todo el pueblo de Israel como aquel que sacia la sed espiritual del pueblo, como aquel que ofrece vida y vida en abundancia. Usa palabras que se podrían catalogar como palabras hiperbólicas. Él dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. En realidad, no es aquí una hipérbole, es una verdad muy evidente, muy obvia. Es cierto, todo aquel que ha creído en Cristo experimenta a lo largo de la historia de su salvación que la vida que Cristo nos ofrece es una vida maravillosa, fructuosa, poderosa. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero para que los creyentes experimenten esa vida abundante, era necesario que Cristo muriera en la cruz, que resucitara al tercer día y que 40 días después de su muerte, Él ascendiera al cielo para poder enviar el Espíritu Santo a la tierra, el Espíritu Santo a la iglesia, a los creyentes, para que nosotros todos los creyentes que somos el templo y la morada de Dios en espíritu, nosotros experimentemos la vida poderosa, la vida resucitada de Cristo, a lo que el Señor se refirió diciendo, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es una lección maravillosa y enfatiza algo también maravilloso. La vida cristiana es lo mejor que puede sucederle al ser humano. Es experimentar la vida de Dios por la presencia misma del Espíritu Santo. Por eso el Señor habló de ríos de agua viva. No dijo que iban a experimentar un río, usó el plural diciendo ríos de agua viva, enfatizando así con esta palabra de cómo es la vida cristiana cuando el cristiano comprende lo que es el Evangelio y comprende los beneficios de la redención de Cristo y cómo esa vida se manifiesta en un creyente, sea hombre o sea mujer, cuando este creyente se entrega totalmente, sin ninguna reserva al Señor. Entonces, al entregarnos totalmente al señorío de Cristo, cedernos a la autoridad del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que manifiesta su vida en nosotros y la vida de Jesucristo también en nosotros, y por eso el creyente lleno del Espíritu, cuando Cristo gobierna su vida, puede experimentar la misma vida de Cristo. Los teólogos dicen que podemos experimentar la vida del Cristo resucitado, como Pablo lo declaró en varias ocasiones, y cuando él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, en mi carne, o es decir, lo que ahora vivo en este cuerpo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó por nosotros. Nosotros debemos de cedernos y entregarnos totalmente a Cristo. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de todo lo que nosotros somos,
podemos decir que estamos llenos del Espíritu y podemos experimentar eso que el Señor promete, ríos de agua viva. Pero el requisito que establece el Señor en estas palabras que acabamos de leer es que hay que tener sed. El que tenga sed, sed espiritual, por supuesto. El que tenga anhelo y deseo por las cosas del reino de Dios, por las cosas que pertenecen al Espíritu, por las cosas espirituales, que venga a Cristo, que crea en Cristo, que se entregue totalmente a Cristo, y entonces esa persona experimentará ríos de agua viva, una vida plena, una vida llena del Espíritu Santo. Ya el creyente puede decir, como dijo Pablo, no vivo ya yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que el Señor ofrece, una vida en abundante. Amigo y amiga que me escucha, el Evangelio es maravilloso, es la vida de Dios que la experimenta el hombre y la mujer que cree en Cristo, que se entrega a Cristo y que recibe de Cristo el perdón de sus pecados y la vida eterna. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta que había sido anunciado en el tiempo de Moisés. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos que no creían decían, de Galilea ha de venir algo bueno, de Galilea ha de venir el Cristo. Algunos sabían que el Cristo iba a nacer en la provincia de Judea, en Belén, pero no habían escudriñado, no habían indagado respecto al lugar en que Cristo había nacido. Cristo no se dejó sin testimonio cuando Él nació. Vinieron incluso personas extranjeras que habían visto la estrella en el oriente y venían a adorar al rey de los judíos que había nacido. También Ana profetizó, Zacarías profetizó, los ángeles tuvieron una experiencia donde los pastores tuvieron una experiencia con los ángeles que les anunciaba el nacimiento del Mesías. Pero a causa de la incredulidad y la dureza del corazón, los hombres no indagaron el origen verdadero del nacimiento, el lugar geográfico donde nació Jesucristo. Creían que había nacido en la ciudad de Nazaret. Cristo vivió su juventud en Nazaret, pero ciertamente nació en Belén de Judea. Mañana, amados hermanos y hermanas y amigos, vamos a continuar hablando de estas cosas, de la vida de Cristo y cómo el apóstol Juan enfatiza que la divinidad de Cristo. Él es el Verbo que estuvo con Dios, que estaba en comunión con Dios. Él es el Verbo que es Dios y Él es el Verbo que creó todas las cosas. Y ese Verbo divino, en un determinado momento de la historia de la humanidad y en un determinado lugar, tomó forma humana y habitó entre nosotros. Lo espero mañana para que continuemos estudiando la vida de Jesucristo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.